Familia, regresamos, Hechos y Opiniones, gracias por acompañarnos. Bueno, los talibanes finalmente se alzan con el poder en Afganistán. Esto ha traído un montón de especulaciones. El expresidente Trump ha acusado al presidente Biden de que su inexperiencia, su incapacidad, etcétera, son los culpables de que los talibanes llegaran al poder. El presidente Trump se olvida que el proceso de salida de las tropas norteamericanas de Afganistán fue en su administración. Yo no entiendo. Definitivamente parece que Estados Unidos, el Departamento de Estado, los servicios de inteligencia norteamericanos, no calcularon de manera correcta los riesgos de lo que sucedía en Afganistán, no midieron las consecuencias de la salida. Porque aunque nosotros estamos opuestos por principio a la intervención extranjera en cualquier país del mundo, y obviamente ni los rusos, cuando era la Unión Soviética, ni Estados Unidos han podido hacer absolutamente nada por Afganistán desde la perspectiva de estabilidad social y política de esa sociedad. Aunque estamos opuestos, repito, a cualquier intervención de cualquier país en cualquier otro, y eso es de principio, la llegada de los talibanes a Afganistán es una derrota para la sociedad moderna. Los talibanes vienen con unas prácticas casi prehistóricas, unas prácticas que vienen de la edad del medioevo. Aunque han dicho, llegados al poder, que ellos no van a repetir las mismas historias de cuando fueron sacados del poder hace 20 años, la verdad es que nadie se lo cree, porque el nivel de fundamentalismo de este movimiento político es tan alto que, bueno, ya ustedes han visto en los medios que las mujeres pasan a ser sencillamente un objeto, dejan de ser personas para ser un objeto. ¿Cómo es posible que una sociedad le prohíba al 50% de su sociedad, de sus habitantes, que tiene que cubrirse la cara por obligación, que no puede estudiar, no pueden tener función alguna? Su misión única y exclusivamente es estar en su casa criando hijos y preparando alimentos. Eso es inaudito, eso es imposible. Y ahí llevan los talibanes a la sociedad afgana. Sin embargo, es bueno señalar que la situación de Afganistán es compleja, complejísima. De alguna manera pasa lo que pasó con la China pre-Mao, antes de que Mao Zedong llegara al poder, en donde, bueno, el mandarín era un idioma, pero era uno dentro de miles. Y el problema de los chinos era la comunicación, era un problema complejo. De alguna manera ha pasado en dos países de América Latina. El problema que tuvo durante muchos años Brasil con América era que no se podía comunicar, tenía un problema de comunicación. Y el aislamiento de Haití tiene que ver precisamente con que su idioma es local, no lo habla nadie más, y entonces, queriendo o sin querer, ese problema idiomático y cultural, pero sobre todo idiomático, separa a los hermanos haitianos del resto de América Latina. Eso es una realidad que no podemos ocultar. En el caso de los chinos, en lo que aquella revolución cultural, Mao logra que el mandarín se convierta, digamos, en idioma oficial, y aunque las regiones siguen hablando sus dialectos, tienen un idioma que los unifica, un idioma que permite que se comuniquen entre ellos y que le da carácter de nación, de sociedad, digamos, íntegra a los chinos. En el caso de Pakistán, la cantidad de dialectos que hablan los afganos, es impresionante. Nosotros queremos tratar con mucho más detalle en un programa próximo, porque de los talibanes hablaremos con largo y tendido, el origen de Afganistán como país y el origen del movimiento talibán. Lo queremos tratar con detenimiento, porque ustedes se lo merecen y todos aprendemos un poco de eso. Pero, por ejemplo, la situación de la sorpresa de que los talibanes entraran a Kabul, que es la capital de Afganistán, y que ocuparan, por ejemplo, los aeropuertos, y que los aviones norteamericanos
no pudieran despegar o tuvieran que despegar poniendo en riesgo a miles de personas que corrían en las pistas, es una evidencia clara del miedo de la sociedad afgana respecto al ascenso al poder de los talibanes, y además el riesgo que tomaban las personas subiéndose en la parte externa del avión. En la parte externa del avión. Vimos personas caerse cuando los aviones despegaban de las pistas. Estados Unidos no previó todo eso. Estados Unidos, los servicios de inteligencia norteamericanos no meditaron lo que podía suceder en la región, no en Afganistán, en la región con la llegada al poder de este grupo extremista que además, a nuestro juicio, nos parece incluso insensato, irracional con su nivel de pensamiento. Pero más, el presidente saliente, el presidente que salió huyendo cuando los huevos se le pusieron a Chele, a centavos, se llevó 169 millones de dólares en efectivo, lo sacó del Palacio Nacional y se los llevó en helicópteros, en vehículos, a tal grado que el dinero no le cupo en los vehículos y los helicópteros, y una parte de él debió dejarla en las pistas de los aeropuertos, la pista de aeropuerto donde iba a despegar, y ese dinero se quedó volando. Oigan el nivel de descaro de ese grupo gobernante que tenía Afganistán. Entonces, esa situación tan compleja, tan difícil, pudo preverla Estados Unidos, que estaba ahí adentro, que tenía sus servicios de inteligencia metidos ahí, que tenía una parte importante de militancia, de militares vinculados con el gobierno afgano saliente. El presidente Biden ha dicho que el problema no fue del ejército norteamericano, es que el gobierno afgano y las clases de poder afganas no hicieron nada y no querían hacer nada para detener el avance de los grupos de los talibanes en las diferentes ciudades de Afganistán. Mucho más. Ahora, el hijo de del que se considera el padre de la patria de Afganistán está reorganizando con las gentes del ejército afgano que quedan sueltas por diferentes partes y un grupo de milicianos, un grupo para empezar a enfrentar a los talibanes en el poder. Están pidiendo armas a Occidente para poder llevar a cabo su cruzada de un contragolpe. ¿Vivirá eternamente en guerra? ¿Cuáles consecuencias tendrá eso para la región en Oriente Medio, Asia Central, toda esta zona? ¿Qué consecuencias pagará todo esto? Tendrá todo esto. Está Medio Oriente, Asia Central, y toda esta zona preparado para lo que le puede venir si los grupos de los talibanes apoyan a sus pares en otros países para que tomen el poder bajo el mismo criterio, sobre todo si deciden irse a la parte africana donde estos grupos tremendistas que dicen ser musulmanes, pero que tienen una visión muy obtusa de la vida y de la realidad, podían crecer en una parte importante de África y complicar la situación africana más de lo que está en este momento. Son cosas que en política exterior deben verse. Yo no sé, pero tengo mi preocupación y mis dudas de hasta dónde el gobierno norteamericano permitió el ascenso al poder de los talibanes, hasta dónde ese diálogo tras bambalinas se dice que se desarrolla entre el gobierno norteamericano y los talibanes en el poder ahora en Afganistán para permitir que los aviones norteamericanos puedan salir de Afganistán y que los ciudadanos norteamericanos y residentes y funcionarios norteamericanos y amigos del gobierno norteamericano puedan salir ilesos de Afganistán. ¿Hasta dónde ese acuerdo solo implica eso o tiene otras implicaciones? Porque un grupo poco razonal como este, no creo bajo ningún concepto que va a dar de sí mismo simplemente
por buenas intenciones. El nivel de enemistad y de profundidad, de diferencias ideológicas que representa Estados Unidos para los talibanes, no creo que permita ese nivel de diálogo tan yo te doy y yo no pido nada a cambio. El odio que le tiene el movimiento talibán y ese sector irracional a Occidente es profundo. Podrán tener razones o no, pero el odio es real y es profundo. Es contra un asunto cultural más que político. Entonces, mi pregunta es, ¿habrá llegado a un acuerdo no dicho la Casa Blanca y el Departamento de Estado con los grupos talibanes para permitir la evacuación de los norteamericanos? Eso tenemos que ver. Miren, señores, hemos llegado al final. Estamos profundamente agradecidos de su atención. Esperamos que nos acompañen cada semana, que entiendan que nosotros tratamos de hacer un programa de contenido, porque entretenimiento ya tenemos suficiente. Le esperamos la semana próxima. Hechos y opiniones. Muchísimas gracias.